¿Recuerda cuando escuchó radio por primera vez? Bueno, en realidad la radio como tal, no me acuerdo no me acuerdo ni cómo ni cuándo la escuché. Lo único que sé era que cuando yo hacía las reuniones familiares estaban esos equipos que eran así súper gigantes y se utilizaba el cassette y los discos gigantes. Ahí fue cuando empecé a escuchar cómo se transmitía música o algo así por la radio. Y la radio como tal, no sé, 2 años después o algo así empecé más o menos a entender de qué se trataba eso. ¿Y escuchaba programas en radio o algo así? ¿Podía describirnos? Pues básicamente la única es la que me acuerdo, Colorín Color Radio, que pues manejaba temas para niños, canciones, fábulas, cuentos y ya, no recuerdo nada más. ¿Cómo creía usted que funcionaba la radio? O sea, escuchaba voces, no sé, me imaginaba que alguien se sentaba cerca de la casa y hablaba y eso le llegaba solo a uno, no me imaginé que eso fuera pues para todas las personas. ¿Y alguien le explicó el funcionamiento de esto? Sí, mi mamá pues era la que más o menos me explicaba eso porque pues ella tampoco tenía como las bases necesarias para explicarme a mí siendo yo pues tan pequeña. ¿Recuerda alguna anécdota con respecto a su vivencia con la radio? Fue terrible adaptarme a la radio porque no entendía, muchas veces me quedaba grande hasta manejar el mismo aparato, pues en esa época eran esos radiocitos pequeñitos que daban la hora y eso me quedaba súper complicado apagarlos, programarlos, tenían alarma, pero pues ya, poco a poco me fui acostumbrando. ¿De qué manera está presente la radio en su vida cotidiana, en sus rutinas? En estos momentos es fundamental. Me gusta mucho todo el tema de la radio, me encanta escuchar noticias, opiniones, todo eso, entonces la utilizo a diario. Bueno, y en cuanto a televisión, ¿recuerda cuando vio por primera vez televisión? Pues desde chiquitica siempre mi mamá me dejaba sola y había un televisor pues ahí viejísimo que ella me lo dejaba prendido. En sí acordarme así de cuando la vi, no, pues no recuerdo. ¿Recuerda algunos programas o transmisiones que hubiera visto por televisión? Pues programas infantiles, muñequitos, los Teletubbies, no sé, bananas en pijama, cosas así, pero digamos que eso ya fue cuando yo ya tenía más edad, pero de más pequeñita no recuerdo mucho. ¿Cuáles eran sus personajes favoritos? ¿Le gustaba imitarlos? ¿Se disfrazaba de ellos? No tenía personajes favoritos, en realidad todos me gustaban y pues con respecto a imitarlos, sí, sacaba muchos términos de sus muñecos, quería a veces ser como ellos, no sé, pero y disfrazarme de ellos jamás, no, pues no. ¿Cómo creía usted que funcionaba la televisión? Principalmente era una caja grandísima, me imaginaba que había alguien ahí hablando, contando todas las cosas, pero pues no entendía bien. ¿Podría definirnos cómo era el aparato donde usted veía televisión? Mi primer televisor era pequeño, era de botones, se abría como una puertica ahí y era de solo botoncitos. Tenía una antena que había que cuadrarla de mil maneras para que uno pudiera ver la novela, el programa, lo que fuera. Y pues ya, así más o menos llegó. ¿Recuerda alguna anécdota con respecto a su vivencia con la televisión? Sí, con respecto a esa antena fue terrible, en mi familia se peleaba mucho porque no sé si era cosa de la antena o de la señal de la casa y pues era tenaz. ¿Cuántas horas al día consume televisión? ¿En qué horarios? ¿Ve más televisión ahora que cuando era niño? En esos momentos la televisión no la utilizo mucho. Pero pues cuando trato la veo en las noches que son más para noticieros y de pronto alguna novela o algo así. Y más, de hecho sí, la utilizaba más cuando era niña que ahora. ¿De qué manera está presente la televisión en su vida cotidiana, en sus rutinas? No es muy importante la televisión para mí, ya que tengo pues más posibilidades de informarme, entonces no la utilizo mucho. Bueno, y ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo el computador, ¿recuerda la primera vez que utilizó un computador? Sí, fue en un curso de sistemas que mi mamá me metió precisamente pues como para yo, no sé,
amaestrarme o a acostumbrarme a las nuevas tecnologías. Fue tenaz porque era un computador de esos también con una cola terrible y ya. ¿Qué hizo con el computador en ese momento? ¿Cómo fue? ¿Con quién estaba? Bueno, pues estaba con todos mis compañeros del curso de sistemas, estaba con mi profesor que era un gruñón y que él creía que nosotros no las sabíamos todas. No sabía cómo se prendía ese computador y pues lo primero que hice fue aprender a utilizarlo, cómo se manejaba, todo eso. ¿Cuánto costaba tener un computador en la casa? ¿Era sencillo, asequible? Bueno, en realidad yo tuve un computador mucho tiempo después del curso que yo hice. Sí era bastante costoso, entonces pues lo tuve. Fue gracias como a un ahorro de mis papás y ahí fue ya cuando empecé como a utilizar todo lo que yo hacía y aprendí. ¿Cómo creía usted que funcionaban los computadores? ¿Alguien le explicó el funcionamiento de esto? Pues cuando estuve precisamente en ese curso, más o menos ellos nos daban como unas ideas de lo que se hacía con los computadores, cómo se utilizaban, entonces no, pues no estuve muy desorientada en esa parte. ¿Y cómo creía usted que funcionaban antes de que le explicaran? No tenía ni idea, o sea, pensé que alguien me hablaba, no sé, por algún cable llegaba la información, no, o sea, no sabía bien. ¿Qué programas utilizaba? ¿Podría describirnos de qué se trataban estos? A mí me enseñaron a utilizar Word, Excel, todos esos programas, pero mi favorito era Paint. Me encantaba ponerme a dibujar, a hacer bobadas, cartas a mi mamá, dibujos, todo eso. Entonces ese era el que más me la pasaba. ¿Recuerda alguna anécdota con respecto a su vivencia en los computadores? Sí, muchas veces se me apagaba, se bloqueaba, no me guardaba los trabajos, o yo creía que me los guardaba y en realidad cuando los iba a buscar no los encontraba. ¿De qué manera está presente en este momento el computador en su vida? Es fundamental, o sea, es prácticamente mi mejor amigo porque es el que me ayuda con todos mis trabajos, o sea, todo, absolutamente todo. Bueno, seguimos con nuevas tecnologías. Ahora vamos con Internet y mail. ¿Recuerda la primera vez que utilizó Internet o correo electrónico? Fue en ese dichoso curso, también era pues, o sea, era bastante complicado porque no existía como tal esa señal que se mantenía estable, entonces no lo sabía manejar. Me abría una página y de ahí no sabía más qué hacer. ¿Qué páginas navegó por primera vez? ¿Envió, recibió correos? ¿Con quién estaba? ¿Cómo fue su experiencia con esto? Pues fue cuando nos enseñaron a pues cómo abrir una cuenta, los diferentes links que pues podían existir como Yahoo, no sé, Hotmail y eso. Lo aprendí, fue precisamente con mi profesor, él nos enseñaba todo eso y pues fue muy difícil porque pues no sabía ni cómo enviar ni cómo recibir correos, no entendía, pero pues me fui acostumbrando. ¿Usted cómo pensaba que era el funcionamiento de Internet y el correo electrónico? Pues en realidad no entendía ni pues, o sea, no entendía como tal cómo era el funcionamiento, pero pues básicamente eso lo fui aprendiendo con la teoría y con la práctica, pues con todo lo que nos decía el profesor. Antes de la llegada de Internet, ¿cómo realizaba sus tareas? ¿Cómo investigaba información? ¿Cómo se comunicaba con sus amigos? Asistía a las bibliotecas, podría ser la del colegio o la más cercana a mi casa, me reunía con mis amigos, era en el colegio, me quedaba hasta tarde en el colegio, todo era muy, o sea, todo lo que yo hacía lo pasaba de una enciclopedia o de un libro muy grande al cuaderno. ¿Cuánto costaba tener Internet en la casa? Pues desde el momento en que yo lo tuve, sí era bastante costoso, pues ya que era conexión al teléfono y era pues terrible porque uno sí estaba conectado todo el día, toda la tarde, pues no podía ni hablar por teléfono, siempre peleábamos con mi mamá y todo, pero pues... ¿Recuerda alguna anécdota con respecto a su vivencia con Internet o con el correo electrónico? Ya en el momento en que yo tuve mi primer computador ya me defendía más con él, pero sin embargo con el internet cuando se iba la luz, pues tuve bastantes inconvenientes.
primero porque no sabía que se tenían que guardar los programas, el trabajo, y se me apagaba y se me perdía toda la información.